Agárrate, Catalina. Diga tú de mí. Arriba, el equipo de Undercover. Ay, ¿por qué me quitan el Bella Ciao? Parezco una cheerleader, ¿no? Taratate. ¿Qué dice acá? 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 3 minutos tarde estamos entrando. Eso dice. 3 minutos tarde, por culpa de la maca. Qué buena es la maca, qué buena es la maca. Maca negra, maca blanca, maca roja, maca amarilla. Yo tomo maca, todos los días tomo maca. Tubérculo andino afrodisíaco energizante. Voy a estar así todos los días, digo, todo el programa hoy. Le estoy tapando al Uribe, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosa? Con 3 minutos tarde arranca Contextos Salvajes. ¡Acelere, director! Director, no, aquí no hay nadie. Papito, te has equivocado de programa. Ni camarógrafo hay, en serio. Me estoy resfriando. Hoy no voy a hacer el programa, chao. Así que se quede. No, mentira. Mentira, me han reñido. No, tienes que hacer, cojudo, tienes que hacer. Ya, voy a hacer. Con mi cosita ahí de 3 minutos, que no se me caiga. Mi limón con propóleo. Arranca Contextos Salvajes. Vamos a hacer... Ponme la sintonía otra vez. Esto es un programa serio, che, ¿qué piensan? Ya, vamos. ¿Qué? Ahora sí. 3, 2, 1, vamos. Buenas tardes, arranca el espacio internacionalista de Aviala Televisión, el programa más serio de la televisión mundial. ¿Por qué se ríen? Hoy vamos a hablar de este señor que tengo detrás. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y hablamos de lo que pasa en el mundo. Y hoy nos vamos a ir a Colombia. A Locombia. Qué lindo es Colombia. Yo he estado en Bogotá, en Medellín y en Cali. Qué ciudades más hermosas. Bogotá es la Plaza Bolívar de Bogotá, que es como nuestra Plaza Murillo acá en La Paz. Es mucho más grande, es hermosa. El casco histórico, el centro histórico de Bogotá es muy lindo, tienen un teleférico también. Todas las ciudades del Ande, Bogotá, Quito, La Paz, se parecen mucho. Caracas, estamos entre montañas y son hermosas. Luego te vas a Medellín, Medallo es hermoso. Medellín es parecido a Cochabamba, muy parecido. Están las esculturas de Botero, las gordas, queridas, amadas, tan hermosas ellas, del famoso escultor colombiano Botero, no Joaquín Botero, ese era el que Gatti le metía los pases y ¡tum! Botero remataba. ¿Qué será de la vida de Gatti y Botero, no? Deberían hacer una serie, ahora que hace Netflix series de todo y de nada. Yo, si tendría plata, pondría dinero para la serie Gatti y Botero. Gatti y Botero, parecen dos detectives, ¿no? Privados. Gatti y Botero, detectives privados. Te resolvemos todos tus problemas y te cabeceamos lo que haga falta. Tú tirame el centro y yo la meto para adentro. Gatti y Botero, detectives privados. Me estoy desviando. Perdón por la interrupción futbolera bolivarista. Medellín es parecido a Cochabamba, muy lindo. Y Cali, ¿qué vamos a decir? Cali Pachanguero, la ciudad más salsera de toda América Latina. Es hermoso Colombia. Y sus gentes son más hermosas aún. Y su riqueza natural espectacular.
y sus riquezas naturales, minerales, recursos naturales, tienen para dar y regalar. Potencia de paz, como dice el presidente Gustavo Petro. Y ayer nos llegó una linda noticia de Colombia. Amamos a Colombia. Es un muy lindo país. La gran Colombia que soñó el libertador Simón Bolívar. La patria grande, íbamos a ser todos colombianos. El Aviala, algún día el sueño de Bolívar, de Sucre, de Martí y de tantos y tantos gigantes, el comandante Chávez, que ayer fue su natalicio, ese sueño algún día se hará realidad. Por primera vez ayer en Colombia, en toda su historia, un presidente de la República de Colombia ha sido encontrado culpable. Uribe Paraco. Uribe es culpable. Por primera vez ha sido condenado 6 años, hasta 12 años de cárcel, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Hay una costumbre muy linda en Colombia de poner los dos apellidos. Entonces este señor es Uribe Vélez. ¿Y por qué va a ir en cana? Dicen que arresto domiciliario porque ya es mayorcito, más de 70 años. Pero ha sido condenado y esa mancha no se le va a quitar de por vida. Y tiene aquí tatuado el número de preso y ya con el disfraz de preso, de presidente a presidiario. Y nuestra editorial dice: Uribe preso, 6.402 razones para no olvidar. ¿Cuáles son esas 6.000 razones para no olvidar? ¿A qué se refiere esa cifra, ese número? Se refiere a los jóvenes asesinados impunemente hasta ayer por los paramilitares y especialmente por el Ejército de Colombia, los mal llamados falsos positivos. ¿Qué eran los falsos positivos? Positivo en la jerga militar es cuando ¡tum!, te bajas alguno, positivo. Falsos positivos se inventaban esas bajas militares. Engañaban a jóvenes del área rural, a jóvenes de los barrios de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, de tantas ciudades hermosas de Colombia. Los engañaban, les decían: te van a dar un laburito, vete acá a las 7 de la mañana, aquí te presentas y te vamos a dar un trabajito para que lleves unos pesos a la casa. Los secuestraban a esos jóvenes, los llevaban a un lugar alejado, los vestían con ropas guerrilleras de las FARC o de los helenos y ¡pum!, les ejecutaban extrajudicialmente, ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos. ¿Por qué hacían esto? Bajo la orden de este señor, que era el presidente, y de su ministro Juan Manuel Santos, que fue también presidente de la derecha y de la ultraderecha, vínculos con los paramilitares. Por eso hoy vamos a ver Uribe Paraco. Colombia estaba erraco. Uribe Paraco se ha cantado en muchas canchas de fútbol, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Era la canción de estos últimos 20 años y por fin la justicia a veces tarda, pero la justicia llega. Ha llegado la verdad, ha llegado la justicia, Uribe está preso. Es el primer presidente de Colombia que va preso. En Brasil, Jair Mesías Bolsonaro, primer presidente que también de Brasil va a ir preso por el golpe de Estado. La justicia tarda, pero la justicia llega. Hay que esperarla. Este programa va en homenaje a todas las madres colombianas cuyos hijos fueron secuestrados y ejecutados. ¿Por qué hacían estos los militares, el ejército de Colombia? Porque por cada baja guerrillera, por cada guerrillero muerto en combate, los militares cobraban una platita. 1.000, 2.000, 3.000 dólares por cabeza. Y claro, como a los guerrilleros de las FARC y a los guerrilleros helenos del Ejército de Liberación Nacional era complicado agarrarles, ¿qué hacían? Agarraban a estos changos, pobres changos, de las clases humildes de Colombia, les engañaban, los ejecutaban, les vestían con ropas guerrilleras y cobraban la plata. Fueron 6.000
6.402 jóvenes asesinados en Colombia por órdenes de este señor y sus nexos con el paramilitarismo. ¡Ay, caramba! También los ejecutaban para que los altos cargos militares del ejército colombiano, coroneles, capitanes, generales, comandantes, consiguieran ascensos militares, ascenso de rango. Si matabas a 20, 30 guerrilleros, ¡oh, este es un militar, patriota al servicio de Colombia y de los Estados Unidos! ¡Qué capo que es este militar! ¡Lo vamos a ascender! No solo cobraban plata, sino que lograban, con estos falsos positivos, ascensos en el escalafón militar. Ascensos a costa de la sangre, de la impunidad y de estos asesinatos, ordenados por este señor, el expresidente de Colombia, que ayer fue condenado. Hoy vamos a escuchar a las madres de Colombia, Madres Coraje, que nos recuerda mucho a las madres de Plaza de Mayo. Han estado 20 años peregrinando por todo lado. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Quiénes los asesinaron? ¿Qué militares dispararon? ¿Quiénes dieron la orden? ¿Quién fue el autor intelectual de esos más de 6.402? Se dice pronto, pero son hartos. Hartos jóvenes colombianos. Todo por codicia, por ganar dinero. Todo por ascensos militares, todo en nombre de la guerra contra el terrorismo. Por eso hay bases militares norteamericanas en Colombia. Todo mentira para llenar sus bolsillos una vez más. Los empresarios son capos para manejar los países, ellos saben de crear empleo. No, mentira, es otra mentira más. Nos bombardean con esa mentira mañana, tarde, matiné, tanda, noche. ¿Cómo se llamaba después de madrugada? A toda hora nos bombardean con esas mentiras. Los empresarios, Álvaro Uribe era también empresario, saben manejar el país, voten por los empresarios. ¿Qué hacen los empresarios cuando llegan al poder? Efectivamente, crean riqueza, sí, en eso tienen razón. Pero van a sus bolsillos esa riqueza, privatizan, asesinan, matan, saquean, expolian y todo a sus bolsillos. Claro que los empresarios generan riqueza, pero la concentran en sus bolsillos, en sus familias y están dispuestos a todo, como este señor, a matar impunemente, hasta que un día llega la justicia. Hoy hablamos de Colombia en contextos. Después cambiamos la fotito. Ah, debería haber puesto aquí. Después debería haber puesto aquí. Cambien la fotito. Pero no tengo. Pero dice 3 minutos. El programa se debería, a partir de hoy, contextos pasa a llamarse 3 minutos. 3 minutos. Vámonos a Colombia en 3 minutos. Vámonos a Bogotá. El juicio del siglo. Así lo han llamado. El juicio del siglo en Colombia. Primera vez que un presidente colombiano es condenado a cárcel por sobornar a un paramilitar que iba a cantarlo todo. Que iba a decir, el que ordenó los asesinatos de estos jóvenes falsos positivos fue Álvaro Uribe Vélez. Lo sobornó a este testigo de privilegio y ha sido condenado por sobornar a un testigo. ¿Cuándo va a ser condenado por los más de 6.000 asesinatos? Agárrate, Catalina, espera sentado. Pero ahorita nos vamos a ver el juicio del siglo en Colombia, algo inédito en la historia colombiana y también en la historia de América Latina.
Sandra Liliana Heredia, el día de hoy. La juez ha dicho que Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, fue determinador en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Esta jornada que pues se extendió, como usted lo ha dicho, por más de 11 horas aquí, empezó hace 11 horas aquí, pero que el sentido del fallo duró unas 7 horas, pues dio como resultado esta decisión por parte de la juez, una decisión que de acuerdo a los expertos que habíamos consultado en RT era el camino. También hay que destacar que se habla de la prisión domiciliaria, una medida que deberá ser detallada durante las próximas horas por parte de la juez. Escuchemos lo que dijo sobre esta decisión. De otro lado, el segundo aspecto a evaluar es que por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez, esto es soborno en la actuación penal y fraude procesal, cuya punición parte de un monto superior a 4 años e inferior a 8, en tanto el acusado indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, acogiendo la pacífica postura del alto cuerpo colegiado que sobre el particular ha establecido. También la Fiscalía General de la Nación apoyó la tesis de la jueza de otorgarle casa por cárcel al exmandatario y pues ha pedido que sean 9 años de condena y también una millonaria multa. Escuchemos lo que dijo la Fiscalía General de la Nación sobre la prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un respetuoso saludo a usted, Y como quiera que concurre una circunstancia de menor punibilidad y 2 de mayor punibilidad, se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. Y como quiera que nos encontramos frente a 2 delitos adicionales de soborno en la actuación penal y 3 eventos de fraude procesal, ruego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto. Estos 2 delitos fueron explicados durante esta amplia jornada por parte de la juez de la República. El fraude procesal hizo énfasis especial en unas cartas que entregó Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien había entregado estos documentos a la Corte Suprema de Justicia hace varios años y donde se encontraron inconsistencias. Allí entonces se materializó este delito que le fue imputado al expresidente. Y sobre el soborno a testigos, este fue precisamente sobre las alteraciones a las declaraciones, a los testimonios de uno de los testigos claves y más importantes en todo este proceso. Estamos hablando de Juan Guillermo Monsalve. El viernes 1 de agosto, hacia las 2 de la tarde, se leerá la decisión de sentencia. Allí, la juez de la República, después de escuchar hoy a la Fiscalía y a las víctimas, tomará una decisión de cuánto es el tiempo de la prisión domiciliaria que se le va a imponer al expresidente. Pero ¿cuál es el camino que sigue? Consultamos con un abogado penalista quien nos explica más. El día de hoy no termina el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por cuanto las partes, dependiendo de la decisión que tome la juez, deberán esperar la audiencia de lectura de la sentencia para interponer los recursos correspondientes, ya sea de manera oral dentro de la audiencia o por escrito dentro de los 5 días siguientes, como dispone el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal. De ahí le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá decidir sobre el recurso de alzada, condenando o absolviendo al expresidente. También en RT consultamos al abogado que estaba representando a las víctimas en todo este proceso histórico, en este juicio histórico en Colombia. Estamos hablando de Reinaldo Villalba, quien destacó que la decisión que ha tomado la juez hoy es en derecho y que no van a presentar una apelación sobre el delito de soborno simple en el cual pues no se imputó al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos lo que dijo. Corresponde al juzgado finalmente resolver cuál va a ser la forma de cumplimiento de la pena.
Yo diría que seguramente accederán a que sea en alguna de sus propiedades, pero bueno, es un tema que definitivamente queda en manos del juzgado y nosotros estaremos de acuerdo con lo que el despacho judicial decida. La decisión de la señora jueza es absolutamente juiciosa, extremadamente jurídica, absolutamente convincente, y yo creo que con todo el derecho que tiene la defensa de apelar, pues va a ser muy difícil rebatir una sentencia tan absolutamente sólida en materia jurídica. Pero la reacción de esta sentencia no es solamente en el mundo político, también en las calles los ciudadanos han salido, se han manifestado. A esta hora se reporta cierre de algunas vías aquí en Bogotá, donde los ciudadanos han quemado algunas llantas, incluso algunos muñecos con la cara del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los ciudadanos reaccionaron y opinan también sobre esta decisión, este juicio del siglo. Álvaro Uribe Vélez. Una fecha icónica para el país. Colombia festeja, Uribe preso, el juicio del siglo en Colombia. Todos los colombianos de bien festejan que se le haya condenado a este señor a más de entre 6 y 12 años. Va a apelar. Me encantó. Hoy voy a hacer así con mi tablita. Hoy la escuelita de contextos. Hoy Colombia festeja, Uribe preso. Nos vamos a las calles de Bogotá. Así se festejaba el fallo ayer a la noche. Ayer lunes, fallo histórico. La justicia tarda pero llega. La verdad es más fuerte que la mentira. Estaba borrando, no sé qué, no se borra esta huevada. No puedo poner más cositas. Uribe preso. Vamos a escuchar a una de las madres colombianas de esos 6.402 jóvenes asesinados. Tenemos 3 testimonios de madres. Primero vamos con Eloísa Jiménez, que nos va a hablar de su caso. Cómo se llevaron a su hijo con engaños y cómo acusa a Uribe y a Santos de ser los autores intelectuales. Las madres coraje, las madres patria de Colombia, que por fin empiezan a obtener algo de justicia, de reparación, de perdón. Las madres de Colombia, lo más lindo de Colombia. Mi nombre es María Elisa Jiménez. Soy madre de 8 hijos. En ese momento estoy viuda porque mi esposo falleció. Vivía en Marquetalia. Marquetalia toda la vida ha sido zona roja. Allá han habido grupos de guerrilla, de paramilitares. Y bueno, al campesino por lo regular lo cogen de florecita de jardín. Como uno es campesino, uno no tiene la experiencia de saber que esta persona es mala, que esta también puede ser mala. Llegan a su casa y le dicen a usted: mira, necesitamos que nos apoyes. Pero ¿cómo lo apoyo? ¿Cómo? Yo no tengo con qué. No, usted no necesita tener plata. Lo único es que si pasa el ejército, no diga nada. Después pasa otro grupo. Está vestido igual. ¿Pasaron los muchachos? No sé. ¿Cuáles muchachos?
Ustedes saben de qué les hablamos. Y ya empieza como a uno a metérsele el miedo. Empieza uno a metérsele como el miedo de que por qué este y por qué este, quién es, por qué. Sucede y pasan tiempos así, bastante tiempo. Bueno, de pronto aparecen otros personajes. Ellos están vestidos de civil y comienza a aparecer muertos por acá, muertos por allí. No sabe por qué. Con los días que pasan dicen, no, es que esos son los paramilitares. Los que están vestidos de civil son paramilitares y los otros son guerrilleros. Llegan sus hijos y ellos comienzan a charlarlos. A un niño de 14, entre los 14 y los 15 años le dice, le vamos a dar 600.000 pesos ya con nosotros. Usted sabe cómo son los niños, ¿cierto? A esa edad. El niño dice, pero yo le voy a decir a mi papá, ojo con lo que dice, ni a su papá ni a su mamá, a nadie. Le vamos a pagar bien. Digo, pero es que me da miedo. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues usted no tiene que hacer nada. ¿Sabe? Un niño a esa edad son muy interesados y son del campo, son muy bobitos, a hablar la verdad. Son bobitos, ellos creen que sí, que todo lo que la gente les dice es cierto. El niño lo comunica y empieza la persecución. El papá se lo trajo para Bogotá. O llamó a una hija de nosotros que vivía aquí en Bogotá y le dijo, mija, véngase y se lleva a fulanito para allá. No lo quiero tener acá porque esto y esto está pasando. Mi hija va, se trae el niño para acá. Por ahí 2 meses después sigue la persecución tras de la niña que tenía 16 años. Ella estaba estudiando. Dijo, no, me voy con ella también. Se la trajo también a la hermana, o sea, a la otra hija de nosotros que vivía acá en Bogotá. Ella se vino y comenzaron. Platica por aquí, platica por allí. Ustedes me dan plata, pasaban otros, ustedes me dan plata. Ya no teníamos con qué comer. ¿De dónde ya no hay plata? Pues eso, yo creo que eso es extorsión, creo yo. Pues uno creía que era que para que bueno. ¿En qué momento decidieron ustedes venirse ya totalmente o salir de allá? Cuando mataron a mi hijo. Uribe Paraco, el pueblo está berraco. Uribe Paraco, vamos a repasar la trayectoria política del expresidente de Colombia, condenado ayer a entre 6 y 12 años de cárcel por sus nexos con el paramilitarismo. Uribe Paraco, el pueblo está berraco. Para todo utilizan berraco los colombianos, ¿no? La berraquera, berraco, una palabra bien colombiana con múltiples significados. Pero aquí sería, el pueblo está amputado. Álvaro Uribe Vélez, uno de los líderes políticos más trascendentales y polémicos de las últimas décadas en Colombia y el primer expresidente del país en ir a juicio. Fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, congresista y en 2002 ganó la presidencia con más del 53% de los votos. La denominada seguridad democrática fue su política clave en momentos cuando las guerrillas tenían mayor presencia en todo el territorio nacional. Durante su trayectoria fue cuestionado por supuestas alianzas con paramilitares, hombres armados asociados a la ultraderecha que se habrían unido con las fuerzas del Estado para combatir las guerrillas, pero que solo durante los 8 años de mandato uribista dejaron más de 50.000 víctimas, según algunas estimaciones. La justicia colombiana le abrió procesos por promover el paramilitarismo, por las responsabilidades que podría tener por las masacres cometidas por los paramilitares, especialmente la masacre del Aro, la masacre de la Granja, de San Roque, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Incluso su hermano Santiago Uribe fue acusado por la Fiscalía de tener vínculos con un grupo paramilitar. Varios exparamilitares han asegurado que luego que tuvieron una negociación con el gobierno de Álvaro Uribe para dejar las armas, los extraditaron a Estados Unidos para ocultar la verdad. Me he reunido en diferentes oportunidades en el gobierno, en una acompañado del coronel Raúl Suárez,
en unas carreras de caballo por allá. Se convirtió en el primer presidente de Colombia en cambiar la constitución para lograr la reelección, aunque poco después se destaparon varios escándalos. Congresistas habrían negociado su voto para ampliar el periodo presidencial a cambio de dádivas. Por este caso, parlamentarios y ministros terminaron en la cárcel. En su gestión se revelaron seguimientos ilegales a magistrados, periodistas, miembros de la oposición, además de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por la fuerza pública, también llamados falsos positivos, en su mayoría jóvenes que eran engañados, asesinados y luego presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate. Soy víctima y somos todos víctimas. Pero Sandro, faltan más, para mí me falta verdad. ¿Quién le disparó a mi hijo? ¿Y quién fue quien le hizo el montaje a mi hijo? Ustedes dicen que son los mandos superiores. Hablen, no se entreguen ustedes solos. Es el único favor que yo siempre les he pedido, y siempre lleven su mente, en su memoria a ustedes, todas las víctimas que ustedes tienen en sus manos. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 2002 y 2008, fechas que abarcan gran parte de sus dos periodos presidenciales, tuvieron lugar más de 6.400 casos. Por cada muerte, los militares recibían privilegios económicos o institucionales. Altos mandos del ejército han sido imputados y condenados por estas conductas. Álvaro Uribe intentó quedarse un tercer periodo en la presidencia vía referendo, pero la Corte Constitucional dijo que no. Ante la imposibilidad de seguir gobernando, apoyó a su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para que continuara con su legado. Sin embargo, meses después, esta relación tuvo fracturas irreconciliables. En 2013, Álvaro Uribe creó su partido Centro Democrático y volvió a la política electoral, haciendo oposición férrea al proceso de paz con las FARC. Fue el parlamentario más votado en las elecciones de 2014. En su lista también estaría Iván Duque, quien se convertiría en presidente, apadrinado por Uribe, en 2018. Que votar por el plebiscito es votar por la impunidad. En 2018, y después de un dilatado proceso, la Corte Suprema de Justicia inició investigación contra el entonces senador Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal. El mensaje es: nadie está por encima de la justicia, ni debe estar por encima de la justicia, aun que hubieran ocupado cargos tan importantes como la presidencia de la República. Pero el revuelo fue mayor cuando en 2020 estuvo durante 67 días en detención domiciliaria por el mismo caso, por lo que renunció al Congreso como una jugada para que la investigación pasara de las altas cortes a la justicia ordinaria, aunque siempre negó su culpabilidad. Me privan de la libertad con inferencias, por suposiciones, acomodadas a sus sesgos. Una carrera marcada por pasos arriesgados y maniobras oscuras de un político que sacó provecho de las más distintas situaciones. Para unos, un líder que restauró la seguridad del país. Para otros, un personaje que dejó de lado los derechos humanos y concentró demasiado poder. Pero si hay una frase que repitió en innumerables ocasiones para describir su propia línea, es mano firme y corazón grande. Una afirmación con la segunda parte de la cual muchos colombianos nunca estuvieron de acuerdo. Uribe culpable, son los grafitis en la capital de Colombia, Bogotá, antiguamente mal llamada cuando asolaban los carteles de la cocaína, el cartel de Pablo Escobar de Medellín, el cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Oreja. Asolaba la droga, la cocaína con las bases norteamericanas cuidándolo todo. Bogotá era conocida como Drogotá, pero ya pasó ese tiempo. El primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, ha conseguido darle la vuelta a esa imagen que tenía Colombia. Uribe culpable. Eso se pintaba ayer a la noche en las calles de Bogotá y así se cantaba durante más de 20 años. El señor Uribe Vélez gobernó del 2002 al 2008. Más de 6.000 falsos positivos, más de 50.000 víctimas, masacres por doquier.
asesinatos de líderes indígenas, de líderes campesinos, que no merecían más que 2 párrafos en los periódicos. En el Cauca, en Marquetalia, en zonas rojas, donde el narcotráfico, los paramilitares, las disidencias de las guerrillas ahora, la guerra civil prolongada que vive Colombia desde el asesinato de Gaitán, el famoso Bogotazo en 1948. Así se pedía justicia por toda Colombia hasta que se ha obtenido ayer Uribe culpable, pero así se cantaba, Uribe paraco, Uribe paramilitar, la parapolítica, los nexos de la política con el paramilitarismo, con las famosas AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, mercenarios armados, a veces con presencia norteamericana, armados para defender a los terratenientes, armados para matar y asesinar campesinos, bajo la aquiescencia, bajo la complicidad del Estado, del ejército colombiano. Por eso Uribe Paraco ha sido encontrado culpable. Está Uribe con inteligencia artificial siendo conducido a una avioneta. Muchas veces los grandes capos del narcotráfico colombiano han sido extraditados. En los años 80 los extraditables ponían bombas, los carteles del narcotráfico en Bogotá, para que los capos como Escobar y los hermanos Rodríguez no fueran extraditados a los Estados Unidos. ¿Alguna vez ha habido algún capo de la droga estadounidense preso en Estados Unidos? ¿Por qué todos los capos de los carteles del narcotráfico, de cocaína, por qué todos son o colombianos, o mexicanos, o peruanos, o bolivianos? Y los que distribuyen la cocaína en los Estados Unidos, ¿por qué nunca van presos? ¿Por qué no conocemos sus nombres? ¿Por qué no sabemos de su nacionalidad? El problema del narcotráfico va a acabar cuando los gringos erradiquen sus narices. Vamos a seguir escuchando a las madres coraje de Colombia. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy. Joven desapareció 2 de marzo del 2008, asesinado 3 de marzo del 2008. Mi hijo desapareció el 2 de marzo, me dijo que le guardara comida, que él no se demoraba, pero nunca más volvimos a saber de él. Duré 6 meses buscándolo, a los 6 meses supe que estaba muerto y enterrado en una fosa común en Ocaña Norte de Santander. Desde ahí empezó la lucha de mostrar de que él no era un guerrillero, de que él no era un subversivo, puesto que el 25 de septiembre del 2008 el señor Álvaro Uribe se para en los medios de comunicación a decir que los jóvenes que estaban desaparecidos en Soacha no se habían ido precisamente a coger café, sino a delinquir alrededor de Ocaña. Yo dije, bueno, él no se puede defender, pero estoy yo que lo voy a defender. Desde ahí empezó la lucha a pelear por una verdad, por demostrar que mi hijo no era guerrillero, donde nos encontramos con 19 madres todas de Soacha, donde empezamos esta lucha, donde nos decían viejas locas, que nos estaban respirando en el oído, que éramos unas víboras, pero a pesar de todo eso y las amenazas no nos callaron la boca y llevamos 17 años en esta lucha para demostrar cómo hemos recibido nosotros la justicia transicional de la JEP. Yo personalmente, el 10 de julio del 2024, me reuní con 17 de los integrantes de la muerte de Julián, donde ellos me pedían perdón por haberle quitado la vida, puesto que ellos empezaron como a hacer el TOAR de que los militares están haciendo para reconocer
a los familiares a los familiares de los muertos, donde yo me di cuenta cómo habían asesinado ellos a mi hijo, donde ellos decían, por ejemplo, Mosquera decía de que él había el 2 de marzo, el 3 de marzo, había llegado al sitio donde llevaron a Julián. Él se acercó a Julián y le dijo, oiga hermano, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Usted qué se hace? Porque él desde el momento que vio a Julián, él se dio cuenta que Julián no era un guerrillero. Porque la información que él tenía era que le iban a llevar un subversivo. Me imagino que él se imaginaba de que le iban a llevar un muchacho con botas, uniformado de guerrillero, pero cuando él vio a Julián, que Julián no iba vestido con botas ni con ropa guerrillera, él de inmediato se dio cuenta que Julián no era un guerrillero, pero más sin embargo lo asesinaron. Donde 3 de los militares que ellos se ofrecieron voluntariamente a quitarle la vida a Julián, donde ellos me piden perdón por haberle ellos quitado la vida a Julián, donde ellos me decían que los perdonara porque ellos me habían hecho un daño muy grande. Yo me llené de valor, no digamos que de tristeza, sí estaba triste, yo temblaba como una gelatina, porque me sentía impotente al escuchar a las personas que me decían, yo hablé con su hijo, una persona que yo nunca lo había visto, porque en la justicia ordinaria nunca él se presentó. Ese día se presentó allá y me dijo, yo hablé con su hijo, doña Blanquita, donde él me preguntaba a mí y me decía, ustedes me van a matar, ustedes me van a matar. Y yo le decía que nosotros no lo íbamos a matar, que estamos haciendo una indagación porque el informe que teníamos era que él era un guerrillero. Él les dijo, yo no soy un guerrillero. Yo tengo a mi papá y a mi mamá y a mis hermanitos en Bogotá. Yo vengo de Bogotá. Déjenme ir para la casa. Déjenme ir por donde mis cuchos. Yo quiero ir donde mis cuchos. Yo quiero estar con ellos. Él le dijo que no le iban a hacer nada. Dio la media vuelta y cuando él dio la media vuelta, escuchó los disparos. Volteé a ver y vio a Julián tendido. Fue algo muy doloroso. Fue algo que yo no sé, a mí Dios me ha dado mucha valentía, mucho valor, que en ese momento o me pude haber parado, haber abofeteado a esta persona, o me pude haber puesto a llorar o a gritar como una loca. Pero no hice ni una cosa ni hice la otra. Luego cuando hablé con los otros muchachos, esa audiencia ese día terminó. Para el 30 de julio volvió y se reinició, donde ya yo me reuní con ellos. Y yo tomé la decisión de darles un perdón. ¿Por qué les di el perdón? Porque somos gestoras de la paz. Increíble el testimonio de estas madres que todavía tienen el coraje de perdonar a los asesinos de sus hijos, a los que ejecutaron las órdenes. Ahora ven cómo el presidente, el autor intelectual de estos asesinatos, más de 6.401 falsos positivos, mal llamados falsos positivos porque son ejecuciones sumarias, sin juicio, sin pruebas, solo por cobrar plata, solo por ascensos militares. Cada falso positivo eran unos cuantos miles de dólares. ¿Cómo te vas a dormir en las noches teniendo esa carga sobre tu cabeza? ¿Tienes pesadillas? Los militares que mataron impunemente, que asesinaron por unos cuantos dólares, por órdenes, dormirán tranquilos, tienen miedo que los maten y las madres solo quieren justicia. Vamos a explicar en este video los mal llamados falsos positivos, una historia dolorosa para el pueblo colombiano y una historia también dolorosa para toda América Latina. Todos nos sentimos identificados con estas madres, podían ser madres bolivianas y esos hijos podían ser hijos bolivianos. Nos duele Colombia. Nos duele Colombia y nos duele esta historia de falsos positivos.
Jamás vuelvan a hablar de falsos positivos. Esa es una frase para esconder la verdad. Imagínese estar buscando trabajo con necesidades y durar así un buen tiempo. Y que un día lo llame un señor a decirle que necesita trabajadores por allá en una vereda, que si se le mide. Usted va, se despide de su mamá, de su familia, con la esperanza de que por fin va a tener un sueldo fijo. Cuando llega lo reciben unos militares y le dan un uniforme bien raro. Usted sospecha, pero ya baila. Lo último que usted escucha es un disparo. En las noticias lo titulaban como falsos positivos porque positivos es como los militares llamaban a las personas dadas de baja, pero ni falsos ni positivos. Son crímenes de lesa humanidad y se llaman ejecuciones extrajudiciales, presentadas como bajas en combate. Eso quiere decir que el ejército asesinaba a jóvenes, especialmente de bajos recursos, para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. Con la construcción de un sistema, digamos, de ascenso dentro de la carrera militar, que es el llamado resultados positivos. Esta historia se repitió 6.402 veces, desde el año 2002 al 2008. Apagaron vidas por recibir bonificaciones, vacaciones, ascensos y mostrar resultados. Lo que yo creo pertinente para el debate es por qué el sistema de positivos, de muestra de resultados, está llevando a estos oficiales a quebrantar la ley. Pero los resultados no se miden en muertes, se miden en vidas. Ya han pasado 20 años y todavía falta mucho por conocer. Lo primero que tenemos que lograr es que salga a relucir la verdad. En el año 2008, las madres de 19 jóvenes asesinados comenzaron a buscar justicia y verdad por sus hijos. Y en esa lucha llevan 15 años. Y ahora, en el gobierno del cambio, se reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en dichos crímenes. Ahí participó el ministro de Defensa Nacional, el comandante del Ejército, familiares de 19 de las víctimas y el presidente Gustavo Petro. El mismo que hace 15 años por primera vez denunció en el Congreso de la República las ejecuciones extrajudiciales y que hoy, siendo presidente, pidió perdón con unas sentidas palabras. Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia. Ustedes son la madre patria. La sangre de sus hijos, ojalá, riega el surco de la Colombia hermosa que seremos mañana, de la vida hermosa que seremos mañana, la Colombia potencia mundial de la vida. Gracias por haberme escuchado, muy amable. Colombia, potencia de la vida. Gracias a esas madres. En Bogotá se va a construir un parque donde estas madres puedan ir a rezar, a tener un poquito de descanso espiritual, encuentro con los hijos que les arrebataron, que les asesinaron por culpa de este señor, Álvaro Uribe Vélez. Una de esas madres se agruparon, se conocen como las Madres de Soacha. 19 madres de un pueblito colombiano, sus hijos secuestrados y asesinados, los mal llamados falsos positivos. Escuchamos a las madres que la tienen muy clara siempre. Como las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, sabían quiénes se llevaron a sus hijos, quién los secuestraron, la dictadura argentina de Videla y compañía, y los que hoy defienden a esos dictadores. Hoy todavía encontramos en las calles de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, Banzer vuelve, Goni vuelve, Banzer, perdónanos, todavía estamos volviendo a una época, estamos inmersos en una época oscura, donde algunos y algunas, desconociendo la historia, están reivindicando a estos dictadores, a estos asesinos, a estos responsables de miles y miles de muertes. Tenemos la memoria demasiado débil y un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Necesitamos una memoria activa y que todo el mundo sepa lo que pasó en nuestros países y que no se olvide esta historia de los falsos positivos y que no se olvide este testimonio de estas madres valientes, las Madres de Soacha. Jaime Steven Valencia Sanabria. ¡No está! ¡Lo mataron! Daniel Alexander Martínez. ¡No está! ¡Lo mataron!
acto de excusas de perdón público se le debe a toda una sociedad. Se le debe a esas madres de los más de 6.402 jóvenes asesinados por miembros del ejército. Soy hermana de Jaime Castillo Peña, desapareció aquí en Bogotá, apareció en Ocaña Norte de Santander, junto con los jóvenes de Soacha. Nuestra lucha no termina y seguiremos adelante para llegar a encontrar a los verdaderos responsables y encontrar y saber quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Y aquí estamos las madres de Soacha, que fuimos las que destapamos esa olla podrida que tenía nuestras fuerzas militares allí en Ocaña y en muchos rincones de nuestro país, que lo venían haciendo desde mucho tiempo atrás. Pero nosotras nos pusimos las botas bien puestas porque a nuestros hijos nos las pusieron cambiadas. Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo. Reconocemos la responsabilidad del Estado en su ejecución. Pedimos perdón a ustedes por los reprochables hechos de desaparición forzada y posterior muerte en condiciones de indefensión que luego fueron reportadas falsamente como muertes en desarrollo de operaciones militares. Por eso, como presidente de la República de Colombia, de que es un gobierno popular, y en el que espero que cambie la mentalidad de elegir al que más mata, sino al que más hace vivir o a la que más hace vivir, yo me permito pedirles perdón, madre. Recordarle al señor ministro que en ese momento pues él no es el que estaba en esos entonces cuando nos quitaron a nuestros hijos. Era Juan Manuel Santos, era el que debía de estar aquí presente para que nos diera la cara y nos pidiera el perdón. Porque en este momento el señor ministro, yo le agradezco de todo corazón y que Dios lo ayude para que nos pueda colaborar en estos momentos, porque vuelvo y lo repito, Juan Manuel Santos era el ministro y en ese entonces él era el que estaba representando a Colombia, a todo el país, y a Uribe. Ellos son los que tenían que estar aquí presentes en este momento. Los que deberían de estar pidiendo disculpas serían Santos y Uribe. De pronto así alivianaría un poco la carga, pero igual hasta que no haya justicia y ver a Uribe pagando por los crímenes que cometió, yo creo que no habría. Estuve esperando un acto de perdón de Uribe, de Santos y de Pacho Santos, pero viene a poner la cara a un ministro que él no estuvo en esa época y que él no es culpable de nada. Entonces, estos... La verdad no, Falta, pero se ha dado un paso importante. Se ha condenado ayer lunes al primer presidente colombiano por sus nexos con el paramilitarismo, por sobornar a testigos. Uribe, de presidente, ahí dice, de presidente a presidiario. Las hinchadas del fútbol en Colombia también, como las hinchadas del fútbol en Argentina, al lado de los más débiles. Nosotros nos despedimos. Este ha sido un capítulo especial sobre Colombia. Nos vamos con una linda banda, Escape. Esta canción se llama Paramilitar. Y nos vamos con este mensaje de Contextos.